Hola, hola. Muy buenos días, bienvenidos a Ana Lee, Letra y Sentido. Seguimos leyendo este libro de Don Bosco y su tiempo, de Hugo Wast. Eh, y aquí en esta última parte, donde había dejado la lectura en el día de ayer, estaba esta conversación entre el estilo de enseñanza, ¿no? Y que justamente el estilo de Don Bosco era simple, con palabras simples, porque así llegaba a todos, a los que tenían instrucción, a los eruditos y a los que no tenían absolutamente nada, a los analfabetos. Él a través de sus eh, fábulas, de sus parábolas, así tal cual enseñaba Jesús, Don Bosco transmitía el mensaje y llegaba al corazón de todos, ¿no? Sin distinción. Continuamos entonces y dice, esto es interesante eh, para tener en cuenta, me refiero a los escritores, ¿no? Cuando quieren transmitir un mensaje que sea simple, que sea con palabras simples. Lo grande se escribe con palabras simples. Si no se puede escribir con palabras simples es porque no estamos diciendo nada. Si estamos... yo conocí a una persona que hablaba y hablaba y hablaba mucho y usaba palabras estrambóticas y usaba palabras así pomposas y hablaba y hablaba y hablaba y no decía nada o solamente tenía una idea y giraba sobre esa idea todo el tiempo y hablaba y hablaba y hablaba y siempre decía lo mismo, nada más que le cambiaba las palabras pomposas y hablaba y... el que necesita hablar mucho es porque no tiene nada para decir, porque lo que se dice, el mensaje siempre es directo, siempre es simple. Eh, sí, de esta persona que hablaba muchísimo y era muy bonito escuchar esas palabras, pero no decía absolutamente nada. El sentido, ¿no? El sentido, el mensaje que carga eso, ¿no? Nada, no trasladaba nada. Y una palabra simple de pronto cala y llega al corazón y atraviesa y penetra el alma y llega al corazón. Y fue una palabra simple. Seguimos entonces, cada cual conserve el que Dios le haya dado, teniendo en cuenta este estilo, ¿no? Hablando del estilo. Pero no discuta a Don Bosco un estilo con el cual realizó portentos. No se puede negar que este estilo de enseñanza y este estilo de comunicación es el que más fruto da. No se puede negar. Pueden decir, bueno, teniendo en cuenta la cultura y teniendo en cuenta nuestra evolución, ¿no? En cuanto a esta batalla que podríamos decir, la batalla cultural, siempre nos coloca en una posición tal vez un poquito más elevada, ¿no es cierto? Nos hace ver distinguidos, en fin, el mensaje simple llega. El mensaje simple tal vez no sea tan diplomático, pero es el que atraviesa todos los corazones. Así que yo creo que esto tenemos que tener en cuenta todos los escritores y en este momento estoy pensando en Borges, que él en el último tiempo de su vida, en sus últimos trabajos, él ya había comprendido esto y ya no utilizaba esas palabras, ¿no? tan difíciles y palabras que había que recurrir al diccionario. En los últimos, en los últimos tiempos de su vida él comprendió esto y comunicaba de una manera más simple lo que quería decir, ¿no?
Y esto no solamente para llegar a más personas. No es que el que utiliza esta manera, este estilo, lo hace con la intención de llegar a más personas. No es solamente eso es una consecuencia, eso es un resultado. Lo que se logra con la palabra simple es mucho más que solamente llegar a más personas. Lo que se logra es penetrar en el corazón, ¿me explico? Porque cuando un pensamiento es complejo, cuando un pensamiento da vueltas y vueltas, como les decía antes, cuando utilizamos tanta palabra pomposa, la idea queda bailando en el intelecto, queda bailando en el pensamiento racional, no llega al corazón, no llega. Porque queda bailando, uno queda ahí como en la nada, ¿no? En la superficie. Ay, qué linda palabra, muy bien, pero no llega el mensaje al corazón. Así que aquí dice, nadie puede negar que este estilo de Don Bosco ha realizado portentos y nadie puede decir lo contrario porque hay evidencia, ¿no? Hay evidencia de su llegada. Igual colorido, sustancia y claridad en sus libros. Ahí está. Sustancia y claridad. Simple. Ahí está la simpleza. La belleza, ¿no? La belleza de lo simple. La belleza, sustancia y claridad. Seguimos. Dona Fray, que devotamente ha indagado cuanto la pluma de Don Bosco mandó a la imprenta, nos afirma que escribió 130 obras, las más diversas y de toda extensión, junto a su primer folleto, La vida de Domingo Sabio. Hacen imponente figura sus historias adaptadas a la juventud, historia sagrada, historia de la Iglesia, historia de los papas. Y entre estas obras de ciencia y erudición, numerosos juguetes cómicos y piecitas para el teatrillo del oratorio, compuestas con mucha amenidad y gracejo. También componía estas obras para que los chicos llevaran al teatro. Tuvo 3 santas pasiones: el confesionario, la escuela y la imprenta. Entre el confesionario y la escuela, con sus múltiples derivaciones, repartíanse sus horas desde el alba hasta la medianoche. A la imprenta le quedaba el resto, es decir, lo que ese hombre, rendido por la fatiga y las enfermedades, podía robar al más indispensable reposo. Había fundado en 1853 las Lecturas Católicas y cada semana debía suministrar a su impresor la materia de un tomito. ¿Cuántas veces la víspera del día de su aparición no había escrito una línea del tomito ya anunciado? Los periodistas saben algo de esto y conocen la angustia del trasnochar con la pluma en la mano cansada, y pueden imaginarse lo que serían las noches de Don Bosco, a la luz de una mezquina lámpara de aceite, en un cuarto sin fuego, con las piernas hinchadas por las varices y envueltas en una cobija. Si luego de esta lectura no lo amamos a Don Bosco, no sé qué pasó, no escucharon nada de todo esto. Cada vez que nos vamos adentrando en la vida de un santo, nos conectamos con el santo, con su experiencia y lo amamos. No podemos no amarlo a Don Bosco leyendo esto. No podemos no amarlo. A pesar de su fatiga, de sus enfermedades, a pesar de su cansancio, a pesar de su desgano, a pesar de sus deudas, a pesar de... Seguía adelante, y hacía, sin descanso. Hacía sin descanso, firme en la fe, con su fe firme. Y ese es el mérito, porque a todos nos pasan cosas, a todos nos toca atravesar alguna prueba, alguna tribulación, y tambaleamos en la fe, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué me pasa esto? Entonces Dios no me escucha. Entonces Dios es tan bueno con quienes lo siguen, con quienes lo aman.
¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué permite que me hagan esto? ¿Por qué permite que me duela así? En esa prueba no debemos dudar del amor de Dios. En esa prueba no debemos tambalear en la fe. Es difícil. Claro que es difícil. Pero es cuando más tenemos que aferrarnos a Él, porque Él nos da la fuerza. Porque cuando somos débiles es cuando somos más fuertes, porque viene la fuerza de Él. En mi debilidad soy fuerte porque estoy con Él. Y Él es el que me cuida. Pero había que hacerlo, dice aquí. Había que hacerlo. No era posible defraudar a los 19.000 suscriptores, cifra enorme para la época, de las lecturas católicas, que todavía siguen apareciendo en la infatigable regularidad que les imprimió su fundador. Sobre el inmenso trabajo de escribir el libro caía luego en el corregir sus pruebas, tarea fácil y hasta agradable cuando se está en la luna de miel con la imprenta, pero agotadora más que ninguna cuando no son las pruebas de un primer libro, sino las del 20º, y peor cuando se juntan con las pruebas de la 4ª o 5ª reimpresión de otros, que ya hemos leído tantas veces y que debemos seguir leyendo, porque siempre hallamos algo que corregir. El descuido de la forma literaria de Don Bosco era más aparente que real. Ciertamente no lo desesperaba el descubrir una irremediable cacofonía, ni una repetición de vocablos, mas ponía todo su empeño en que la frase fuera absolutamente clara y el idioma acendrado, y no hubiese una expresión que pudiese desviarse de la más pura doctrina católica. Los que escriben de controversia religiosa saben con qué facilidad, aun conociendo admirablemente el pensamiento de la Iglesia y teniendo la estricta voluntad de ajustarse a él, puede escaparse de una pluma precipitada una expresión de dudosa interpretación. Esto ocurrióle a Don Bosco cierta vez, y su libro estuvo a punto de ser puesto en el índice, lo que motivó un verdadero drama. Suscitaron la cuestión los enemigos, más o menos ocultos, que dentro de su propio campo había siempre acechándolo. Fue en el año 67. Don Bosco había ido a Roma para instar la aprobación de la Sociedad Salesiana y obtener subsidios a fin de determinar la Iglesia de María Auxiliadora. En la ciudad de los papas corría ya la fama de santidad del sacerdote piamontés, y todo el mundo, nobles y plebeyos, le salía al paso pidiéndole bendiciones, cuando no milagros. Pío IX recibiólo con su acostumbrada bondad. Y le pidió que le hablase con franqueza de lo que viera en Roma que le pareciera falto de espíritu religioso. Sucedió que lo invitaron a decir misa en la iglesia de San Roque. En el momento de la comunión de los fieles quiso decir unas palabras, empezó a hablar, y el órgano lo interrumpió con las más potentes notas de su tubería. Hizo seña al sacristán, y éste le replicó resueltamente: «Se le ha invitado a decir la misa y no a predicar». Don Bosco agachó la cabeza y púsose a distribuir la comunión, pero en hallándose delante del Papa le expresó el estupor de haber observado que en las iglesias de Roma no se predicaba los domingos. En el Piamonte, agregó, un párroco no cree haber cumplido su deber si no explica el Evangelio y no enseña el catecismo a los niños. Qué bello, ¿eh? Pío IX, que tenía otras noticias, no pudo creer y le respondió: «Verificadlo con vuestros propios ojos, no os fiéis de informaciones ajenas y venid otra vez a decírmelo». Nueva audiencia pontificia. Don Bosco ha empleado la tarde entera de un domingo recorriendo las principales iglesias de Roma. No solo no hacen catecismo, sino que están cerradas. A eso de las 5 vio que el Jesús se abría para una breve función, y fue todo. Apoyado por la confianza de Pío IX, se atrevió a lanzar una frase que lastimó los oídos de muchos. Las cosas de la religión van mal porque falta instrucción catequística. Los 3/4 de Roma carecen de esta enseñanza.
Don Bosco había publicado 13 años antes en las Lecturas Católicas la vida de San Pedro, que reimprimió en 1867 con ocasión del centenario de su martirio. Alguien denunció el libro a la congregación del Índice como plagado de errores de ortodoxia. Acogida la denuncia, nombróse un examinador que produjo un informe terrible para don Bosco, no porque ofendiera su fama de escritor, sino porque ponía en discusión la pureza de su doctrina. Entre varias cosas, el censor reprobaba esta frase del libro, a propósito de la ida de San Pedro a Roma, hecho histórico admitido por todos los católicos como indudable. Conviene dar de paso aquí un aviso a los que tratan de este punto, que no deben considerarlo como punto dogmático y religioso, y sea esto dicho a católicos y a protestantes. Oigamos el comentario del censor. Sostener que la venida de San Pedro a Roma no es un punto dogmático y religioso es un grave error en materia teológica que no puede sino ofender los oídos de los fieles. El hecho es ciertamente histórico, demostrado triunfalmente, tiene una relación íntima con lo que es estrechamente religioso y dogmático, siendo el fundamento histórico de una verdad dogmática hasta tanto sea corregido. Prosquibendum. El celo por condenar aquel libro parecía tanto más exagerado cuanto que en todas sus páginas resplandecía la más ardiente devoción hacia el principio de la malhadada frase de don Bosco ponía en discusión la dignidad de los pontífices romanos como sucesores directos de San Pedro. Pío IX tuvo noticias del grave asunto e intervino para que no se pusiera en el índice una obra cuyo autor era uno de sus más humildes y fieles soldados. La condenación habría significado el descrédito de las lecturas católicas, posiblemente su ruina. Habría dado un golpe de muerte a la vocación de muchos novicios salesianos, a quienes se les invitaba con frecuencia a abandonar el pobre instituto de don Bosco para hacerse sacerdotes seculares, y habría creado dificultades a la aprobación de las reglas. Don Bosco tuvo noticias de la guerra que se le preparaba y hasta de las razones que la movían, y escribió así al caballero Oreglia di Santo Stefano, que dirigía su imprenta y andaba de viaje en esos días. Han tentado el golpe de hacer poner en el índice el centenario de San Pedro. Ya me amenazaron con esto en Roma, y aún después de mi partida, y una persona muy amiga me dio la razón, porque en Roma he mostrado preferencia y mucha familiaridad con los jesuitas. El que subraya, advirtámoslo, es el propio autor de la carta, que añade, aquí, sin embargo, prudencia suma y silencio. La proposición del libro censurada era sostenible. Don Bosco no había entendido decir que un católico podía negar el viaje de San Pedro a Roma, sino que ese hecho histórico estaba fuera del círculo de los artículos definidos como puntos dogmáticos. Pero en aquella época la frase, por la confusión que engendraba, era inoportuna, y don Bosco no se hizo invitar 2 veces para quitarla en la nueva edición. No tardó en recibir la recompensa de su humildad. Pío IX le escribió una carta llena de afecto, en la que aludía al episodio felizmente concluido con estas palabras. Conociendo íntimamente tu piedad, teníamos la certidumbre que en la nueva edición de tu obra El Centenario de San Pedro seguirías escrupulosamente lo que nuestra congregación del Índice creyó que debía observar. Aquí viene bien citar las palabras que en ocasión de este episodio dijo Monseñor Gastaldi, gran amigo entonces de don Bosco y uno de sus defensores en Roma. Qui pie volunt vivere in Cristo Gesù, persecutionem patientur. Los que quieran venir piadosamente en Jesucristo, los que quieran vivir piadosamente en Jesucristo, padecerán persecución. No tardaremos en recordar estas palabras, porque el mismo Monseñor Gastaldi, cuando ocupó el arzobispado de Turín, libró áspera guerra contra el mismo don Bosco, y durante años contrarió todos sus esfuerzos para obtener de la Santa Sede la aprobación de la sociedad salesiana. Sí, la persecución, Jesús ya lo había
anticipado, ¿no? El que lo siga iba a sufrir persecución, ¿no? Sí, ya eso pareciera ser un alivio, un alivio. Si no sufrimos persecución es porque no estamos haciendo las cosas del todo bien. La última comunión de Cavour. Volvamos a la ardiente política de Cavour por la unidad de Italia, a aquel año de 1860, decisivo de su campaña contra el pontificado. El 6 de mayo, Garibaldi, con aquellos 1.200 voluntarios, que después se llamaron los 1000 de Marsala, se embarca en Génova y desembarca en las costas de Sicilia, secretamente ayudado por el gobierno de Turín y visiblemente protegido por una escuadra inglesa surta en aquellas aguas. Va a conquistar el reino de las dos Sicilias, a arrojar del trono al último Borbón, Francisco II, joven rey de 22 años, y a ofrecer su conquista a Víctor Manuel. Sire, seré feliz de agregar a vuestra corona una perla más, con tal que vuestra majestad se oponga a que sus consejeros le entreguen al extranjero, como han hecho con mi ciudad natal. Esta es una alusión a Cavour. Garibaldi no perdonará mientras viva lo que el ministro ha hecho a Saboya, la cuna de la dinastía, y sobre todo de Niza, porque ha nacido el héroe de dos mundos, una moneda para comprar la ayuda de Francia. Se apoderó de mi madre y la vendió en el mercado. Cuando se supo la cesión de estos territorios, Garibaldi renunció furioso a su banca de diputado, y Guerrasi, el viejo novelista revolucionario, exclamó en el Parlamento: «Yo rechazo la ley, porque en el momento en que Garibaldi arriesga su vida para conquistarnos una patria, es un crimen que nosotros le arrebatemos la suya». Cavour hace frente a la borrasca. Niza y Saboya es un precio que le conviene pagar para que Napoleón lo deje invadir los dominios pontificios. Napoleón conserva una importante guarnición en Roma y se le diera el capricho de proteger al Papa con cañones y no con palabras. Jamás podría Víctor Manuel apoderarse de ellos. Por eso, al firmar en Turín el Tratado de Cesión, dice Cavour al oído de Benedetti, el plenipotenciario de Napoleón, entregándole la pluma mojada en tinta: «Ahora somos cómplices». ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! No ha visto con malos ojos la expedición de Garibaldi, que entra en su juego. Más por diplomacia no quiere demostrarse en conveniencia con el hombre de la camisa roja. Si la aventura sale mal, dejará que el rey de Nápoles fusile a Garibaldi, como su antecesor fusiló a Murat, y él se lavará las manos. Si sale bien, estará alerta para intervenir y apoderarse de las presas que haga aquel filibustero. Así pudo Thiers decir en el Parlamento francés: Garibaldi sale a conquistar reinos para la casa de Saboya. Si fracasa, no se le reconoce o aprisiona, Caprera. Si tiene éxito, se le arrebata el botín diciéndole: esta presa no es para vos, que sois la revolución. El rey Víctor Manuel casa al halcón con Garibaldi. La aventura de los 1000 salió bien. El condottiero se apodera de Marsala, aumenta su tropa con voluntarios y desertores del rey. No tarda en tener 17.000 soldados y 35 cañones, y recibe dinero de toda Europa. Palermo, la capital de Sicilia, le abre las puertas. Su popularidad en aquellas poblaciones ardientes, fáciles de seducir, adquiere rasgos religiosos. No es un guerrero, es un enviado de Dios. Cruza el estrecho de Mesina, gana sobre las tropas realistas una gran victoria y marcha sobre Nápoles. Los ejércitos de Francisco II combaten sin fe o desertan en masa, pasándose al enemigo. El 7 de septiembre Garibaldi está en Nápoles, que el rey ha abandonado, refugiándose en Gaeta. Napolitanos, lleno de gozo pongo el pie en la más bella ciudad de Italia. Vengo a vosotros solo, no para conquistaros, sino para daros la mano. Después va a misa a la catedral y mientras se lee el Evangelio desenvaina la espada en señal de estar pronto a defenderlo. Antes de partir de Génova ha expuesto su plan
He aquí mis etapas: Nápoles, Roma, Venecia. En Nápoles reaparece la joven Italia. Garibaldi no tiene el talento diplomático de Mazzini. Proclamado dictador de las dos Sicilias, comienza a pensar que su conquista no debe ser para la Casa de Saboya, sino para la revolución. Mazzini lo ha seducido. Es hora de pedir cuenta al halcón de sus conquistas. Pero el juego de Cavour empieza a embarullarse. Todos los embajadores de Europa han protestado contra el gobierno de Turín por una empresa que se empeñan en atribuirle a él, mucho más después que en Génova se organizan expediciones de socorro a Garibaldi. Bah, delante del tablero diplomático de Europa no hay jugador que tenga la sonrisa, la impudencia y la audacia de Cavour. A Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra envuelve en dilatorias y tergiversaciones. El mismo Napoleón III, enredado en el famoso principio de la no intervención, no sabe cómo desligarse. A caballo, mi rey, vamos a apoderarnos de los dominios del Papa antes que vuestro halcón se abata sobre ellos. Ya no quiere cazar para vos, sino para la revolución mazziniana. ¿Pero con qué pretexto? Los dominios del Papa son sagrados, no solo a los ojos de todos los católicos del mundo, sino al de las potencias signatarias del Tratado de Viena en 1815 y del Tratado de Zúrich en 1859. ¿Qué dirá Napoleón, titulado protector de la Santa Sede? ¿Permitirá Francia que se constituya en su frontera una potencia de 25 millones de habitantes alrededor de la dinastía de Saboya, 20 veces más vieja que la de Bonaparte y emparentada con todas las cortes europeas? Oh, Cavour conoce a sus vecinos del oeste. Hay que ponerlos en presencia del hecho consumado y discutir después. Napoleón está en Chambéry. Le envía 2 de sus generales, Fanti y Cialdini. Señor, para que la revolución no se apodere de Roma y de allí contagie a toda Italia, las tropas del Piamonte van a ocupar las provincias de las Marcas y Umbría. Napoleón escucha enervado. ¿Cuándo lo dejarán en paz aquellos italianos degenerados a quienes libertó de la esclavitud y de quienes no recibe sino desprecios? Quisiera ver a Italia en el fondo del Mediterráneo, con su papa y sus reyes de opereta. Deprimido y triste, como Pilatos, al lavarse las manos, responde con una frase que tal vez ha leído en el Evangelio: haced, pero haced pronto. Son las palabras que oyó de su maestro Judas cuando se disponía a venderlo. Quod facis, fac sitius. Cuando estaban en la mesa y Jesús le dice, bueno, lo que vas a hacer, hacelo pronto. Y ahí se va. Se va Judas a hacer lo suyo, a venderlo. Cavour ya ha encontrado el pretexto de la invasión de los estados pontificios. Hay que confesar que el pretexto no hace honor a su genio político y muestra su apuro de obrar antes que Garibaldi le gane de mano. En la fábula del león, discutiendo con el cordero, las razones de aquel no fueron mejores. Me enturbias el agua que bebo, pero si estoy corriente abajo, me la enturbiabas en la primavera pasada. Todavía no había nacido, entonces era tu padre el que lo hizo, paga por él. El pretexto vino así. El Papa, que no tenía servicio militar obligatorio, viendo venir la invasión para defender sus estados, aceptó a los voluntarios que, por devoción a la Santa Sede, acudieron de todas las naciones, especialmente de Francia, Bélgica y Austria. Muchos de ellos eran descendientes de casas ilustres que tenían a gloria, como los antiguos cruzados, morir por el Papa. Cavour, que no protestó de que Garibaldi paseara por la península sus huestes de voluntarios provenientes de todos los países, halló insoportable que el Papa enrolara soldados extranjeros para defenderse. El 7 de septiembre del 60, el mismo día en que Nápoles caía en poder de Garibaldi, Cavour escribe al cardenal Antonelli, ministro de Estado de Pío IX. El gobierno de Su Majestad, el rey de Cerdeña, no puede ver sin grave alarma la formación y la existencia de tropas mercenarias extranjeras al servicio del gobierno pontificio. La indisciplina de tales tropas
la deshonesta conducta de sus jefes, la insolencia de sus proclamas, suscitan y mantienen un fermento asaz peligroso. Vive siempre en los habitantes de las Marcas y de la Umbría el recuerdo doloroso de los estragos y del saqueo de Perugia. Y luego de unas cuantas razones, como la del león al lado del arroyo, el ultimátum: tengo el honor de invitar a vuestra eminencia, para los motivos expuestos, a dar orden inmediata de desarmar y disolver esas tropas, cuya existencia es una amenaza continua a la tranquilidad de Italia. Es oportuno recordar aquí una de las más graves acusaciones de Cavour contra el Papa en el Congreso de París, que era incapaz de mantener la paz en sus dominios sin el concurso de las bayonetas francesas y austríacas. Referíase a los cuerpos de ocupación que mantenían Austria en la Romagna y Francia en Roma. Pero ¿qué podía hacer el Papa que fuese del agrado de esos señores? Si se acogía a la protección de los gobiernos católicos, se le decía incapaz de mantener su independencia sin el auxilio de otras naciones. Extraña acusación hecha por el ministro de un rey que vivía de la ayuda ajena. Si imponía a sus súbditos la obligación de defenderlo y establecía el servicio militar, era un mal pastor que fusilaba a sus ovejas. Si se limitaba a recibir bajo su bandera a los voluntarios que por impulsos de fe solicitaban ese honor, los mismos que se pasmaban de admiración ante las abigarradas huestes de Garibaldi, veían en esos extranjeros una amenaza continua a la tranquilidad de Italia. El cardenal Antonelli no demoró la respuesta. Sin perder la mesura diplomática, sus palabras zumban como jabalinas. Excelencia. Los nuevos principios de derecho público que vuestra Excelencia pone en circulación con su nota podrían dispensarme de toda respuesta por su abierta oposición a los que universalmente reconocen los gobiernos y las naciones. Es incalificable la injuria que se hace al gobierno pontificio negándole un derecho común a todos, pues se ignoraba hasta ahora que le sea vedado a algún gobierno el tener a su servicio tropas extranjeras, siendo muchos en Europa los que las tienen a sueldo. Y a este propósito, parece oportuno observar que, dado el carácter que inviste al sumo pontífice de padre común de todos los fieles, mucho menos se le puede impedir a él que acoja en sus milicias a cuantos se le ofrecen de todas partes del orbe católico en defensa de la Santa Sede y de los estados de la Iglesia. Nada más falso e injurioso que el atribuir a las tropas pontificias los deplorables desórdenes ocurridos en los estados de la Santa Sede, no es el caso de demostrarlo. La historia ha establecido ya cuáles fueron y de dónde provenían las tropas que violentamente se opusieron a la voluntad de los pueblos. Y en cuanto a las consecuencias de la legítima actitud de las tropas de la Santa Sede para reprimir la rebelión de Perugia, sería más lógico atribuirlas a quien desde el exterior promovió la revuelta. Vuestra Excelencia, señor conde, sabe demasiado bien de dónde fue promovida, de dónde se envió el dinero y además de dónde partieron las instrucciones y las órdenes del levantamiento. Vuestra Excelencia me invita, a nombre de su soberano, al inmediato desarme de las tropas aludidas, bajo una especie de amenaza que me abstengo a calificar. La Santa Sede no puede sino rechazar indignada tal invitación. Cavour se ha planteado este dilema. O el Papa acepta mi intimación a disolver sus tropas o se niega. Si se niega, es la guerra. Si acepta, quedará indefenso. Los revolucionarios, movidos por las logias de Turín, promoverán desórdenes que será impotente para sofocar y darán pretexto al Piamonte para garantir la paz invadiendo sus dominios. Si se niega, es la guerra, que busca. Por un lado o por otro, siempre obtendrá su guerra. Qué distinto será pelear contra el Papa. Ahora sí que el rey caballero y soldado y devoto podrá ganar alguna victoria, que los franceses no se la atribuirán. Bien le debe Cavour esta compensación por las torturas que impone a su conciencia católica. Cuéntase que al recibir poco antes una carta de Pío IX, que removió sus sentimientos, dijo a su ministro: mi querido Cavour, yo te acompañaré hasta la puerta del infierno.
pero no tengo la menor gana de meterme dentro. De tiempo atrás, el Papa ha previsto la invasión piamontesa y la doblez de Napoleón, que lo abandonará a pesar de los tratados. Obligado a la defensa, llama a un francés, el general Lamoricière, que ha combatido gloriosamente en Argelia, y ofrécele el mando y la organización del ejército pontificio. Lamoricière acepta con entusiasmo. Esta es una causa por la que vale la pena morir. Hay que crear en poco tiempo cuadros, cuarteles, artillería, parques, ambulancias. Acuden millares de voluntarios jóvenes y entusiastas, jefes de Estado Mayor. Es otro francés, el marqués de Pimodan, ministro de la guerra, monseñor de Merode, antiguo militar, compañero de armas de Lamoricière, belga. En total, el ejército pontificio apenas llega a 20.000 soldados, distribuidos en las fronteras del norte, por donde se espera el ataque de los piamonteses, del sur, por donde amenaza Garibaldi, y el del puerto de Ancona, que indudablemente será bloqueado por la escuadra de Víctor Manuel. Sin aguardar la respuesta del cardenal Antonelli, Cavour entra en campaña. 15 divisiones piamontesas, fuertes de 45.000 hombres, penetran en los estados de la iglesia y el almirante persano hace velas sobre Ancona. El general Ciandini lanza esta proclama: «Soldados, os conduzco contra una mesnada de borrachos extranjeros a quienes la sed de oro y de saqueo han traído a nuestros países, a nuestros países. Una tras otras caen de poblaciones indefensas. Así llega hasta los muros de Castelfidardo, donde se librará la gran batalla contra los pontificios, el más glorioso hecho de armas de Víctor Manuel. Lamoricière tiene a sus órdenes solo 2.000 infantes, 800 caballos, 200 artilleros. El 17 de septiembre, Pimodan le trae 2.600 infantes más. Total, 5.600 voluntarios y unos cuantos viejos cañones para abrirse camino hasta 45.000 piamonteses y sus cañones rayados. El 18, al alba, después de haber recibido la comunión, los pontificios se arrojan a la batalla. La bravura de Pimodan les da un momentáneo triunfo, pero el joven francés cae mortalmente herido y el pánico se apodera de aquellos reclutas mal avesados al fuego. Cialdini ha vencido. Lamoricière, con las reliquias de su ejército desbandado, se refugia en Ancona, pero no encuentra allí los recursos que esperaba, y a los 10 días, pulverizado por los 400 cañones del almirante persano y sitiado por Cialdini, tiene que rendirse. Tales fueron las batallas de Castelfidardo y de Ancona, cuyos nombres figuran en el pedestal de las astutas ay, estoy leyendo cualquier cosa. De las estatuas astutas. De las estatuas de Víctor Manuel, como Lepanto en las de Juan de Austria, Trafalgar en las de Nelson, Marne en las de Joffre. Inmediatamente Cavour organiza un plebiscito en las provincias conquistadas. Sabe que a su Napoleón hay que ponerlo en presencia de los hechos consumados para tratar con él. Por inmensa mayoría los habitantes votan la anexión del Piamonte. Tal resultado justifica la política de Cavour y la campaña de las sociedades secretas, la libre decisión de los pueblos que han declarado no querer seguir siendo súbditos del Papa. En aquellos tiempos la demostración parecía concluyente, ahora ha perdido mucho de su valor. Ahora mismo, en 1932, consentirían Francia, Italia, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Yugoslavia en someter la suerte de algunas porciones de su territorio al albur de un plebiscito, realizado bajo la ocupación militar del enemigo, y no tendrían razón de negarse. El Papa se negó a reconocer la pérdida de aquellas provincias, pero ninguna nación se atrevió a intervenir, por temor a suscitar el enojo de las grandes potencias que secretamente apoya al gobierno de Turín. No tardará el pequeño rey de Cerdeña en llamarse el rey de Italia. A caballo, mi señor.
Víctor Manuel penetra en sus nuevos dominios, llega a Loreto, donde está la Santa Casa de la Virgen, y a fuer de hijo fiel de la Iglesia envía al Papa 50.000 liras para restaurar aquella célebre reliquia. El Papa se las devuelve con estas palabras: pecunia tuasit imperditionem. Víctor Manuel se estremece bajo sus dorados galones. Va, adelante. Prosigue su marcha triunfal y llega a Nápoles a tiempo de capturar a Garibaldi, su halcón, para que se apresta a lanzarse sobre Roma. Esto no es oportuno todavía. Embarullaría el juego de Cavour, provocando a Napoleón, que hasta entonces se ha limitado a mostrar dientes postizos. Además, Garibaldi, dominado por Mazzini, ya no piensa en ganar tierras para el Piamonte. En las paredes de Palermo se leen aún sus proclamas. Los miserables que te hablan de anexión ahora, pueblo de Sicilia, son los mismos que te hablaban hace un mes. Pueblo de Palermo, a los cobardes que se ocultaban cuando tú combatías en las barricadas, le dirás de parte de tu Garibaldi que la anexión al reino del rey caballero, re galantuomo, la proclamaremos pronto desde las alturas del Quirinal. El apetito se le ha abierto al halcón y quiere devorar su presa, en compañía de los republicanos. Pero Cavour se le adelanta y hace votar por el Parlamento de Turín una ley autorizando a Víctor Manuel a anexionar Nápoles y Sicilia. Esto ocurre pocos días después de una grave derrota que Francisco II ha infligido a Garibaldi en Cayazo, destruyendo su leyenda de invencible. Tanto mejor, el rey caballero y soldado, vencido tantas veces, no haría buena figura cabalgando junto a un invencible. El primer encuentro del rey, que avanza escoltado por el fuerte ejército piamontés, y Garibaldi, que lo esperaba en medio de sus camisas rojas, tuvo lugar el 26 de octubre del 60 en las cercanías de Capua. Garibaldi, haciendo a mal tiempo buena cara, avanzó y cayó en los brazos del general Cialdini, que lo condujo ante el rey. Los piamonteses presentaron armas. Víctor Manuel tendió la mano a su halcón. Eres el mejor de mis amigos. ¿Cómo están tus tropas? Muy fatigadas, sire. Las mías están frescas. Las tuyas van a descansar ahora. Lo pasa a la retaguardia, le ofrece el collar de la Anunciata, un castillo, un título de duque, y lo despide. Ha terminado la caza. Garibaldi no acepta nada, y lleno de amargura contra el rey y de ira contra Cavour, se retira y va a refugiarse en su roca de Cabrera, que lo mismo le sirve de fortaleza que de prisión. Van cumpliéndose paso a paso los planes de Cavour. De 3 millones de súbditos no le quedan al Papa más que 700.000. De 732 millas de territorio, 214 solamente. En cambio, su enemigo ha dejado de llamarse rey de Cerdeña. Desde el 14 de marzo de 1861 se llama rey de Italia por la gracia de Dios y la voluntad de la nación. Cavour está en el apogeo de su gloria. Lástima tener que morir. La idea de la muerte lo persigue. ¿Por qué? Apenas tiene 50 años y es robusto como un gladiador. Si pudiera entrar en negociaciones con el Papa, lo haría gustoso. A pesar de su incredulidad y de su gloria, lo irrita su excomunión. Inicia gestiones de arreglo, envía delegados que propongan a Pío IX el reconocimiento de los hechos concluidos. Napoleón lo apoya, pero el Papa responde con indomable energía. Tender la mano a los usurpadores de nuestras provincias, sin que de antemano se retracten, es sancionar este principio, que una cosa robada puede ser pacíficamente poseída por el ladrón. Solo nos resta perdonar a nuestros enemigos, rogar porque se conviertan, y de todo corazón lo hacemos, pero las cosas injustas que se nos piden no podemos acordarlas. Praestare non possumus. Cavour se venga, proclamando en el Parlamento que Roma es la capital indispensable del nuevo reino de Italia, y preparando la trama con que va a envolver a todos los gobiernos para consumar su obra. Antes de 6 meses, anuncia,
Sucederán tales cambios que nos abrirán el camino de Roma. Su plan es seducir otra vez a Napoleón III, el sedicente protector del Papa, y obtener que retire de Roma las tropas que aún mantiene. Una vez que las bayonetas francesas hayan partido, Dios tenía dispuesto que esa tarea la hicieran otros, no él. Cavour, rico y honrado, no necesitaba robar, pero dejaba que otros robaran. Alegre, epigramático, estoico, parecía feliz, mas era triste por dentro. Un secreto lo roía. Qué lástima no ser inmortal. El mundo, su país, su parlamento, lo creían inmortal. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que nos tenemos que morir y rendir cuentas, ¿eh? ¿Qué podía hacer el Piamonte, ni el rey, ni nadie en Europa sin contar con Cavour? Y cuando algún obstáculo se le cruzaba en el camino, bastábale anunciar que iba a plantar allí los negocios y a retirarse a la vida privada para que todo se diese. El historiador, que mejor lo ha penetrado, lo pinta así. Árbitro de la Cámara, tuvo a la vez hasta 3 carteras y obró solo en representación de todos sus colegas. Despidió o hizo despedir a más de 50 de los que entraron con él en el ministerio, arrojándolos como se arrojan las naranjas exprimidas. El público se agitaba y la Cámara palidecía cada vez que Cavour amenazaba con renunciar su cartera. Mientras sus sucesores temblaban y cambiaban de ruta, delante de los periódicos de oposición, él se los acaparaba, porque sabía cuánto cuesta la conciencia de cada uno. Pero tiene 2 adversarios irreductibles. Uno, que lo desespera con su invulnerable tranquilidad, el Papa. El otro, el otro, irreconciliable y soberbio, lo enferma con sus atropellos de búfalo. Garibaldi ha acabado por hacerle perder los estribos en plena cámara a él, que se consideraba dueño de su sangre fría. El hombre rojo sigue siendo diputado, pero se niega obstinadamente a abandonar su reducto de Caprera, desde donde lanza proclamas enfurecidas. El 4 de abril se dirige a la Asociación General de Obreros Milaneses y les anuncia que, a pesar de la política servil de Cavour y lo que puede alegar esa tropa de lacayos, la verdadera Italia aún debe hacerse. Es el anuncio de una nueva entrada en campaña, pero ya no en provecho de la Casa de Saboya, sino abiertamente en beneficio de la revolución. Acto continuo empiezan en Génova sus lugartenientes a reclutar voluntarios. El gobierno manda a registrar los sitios donde ellos trabajan y Garibaldi, echando espuma de furor, abandona su isla y aparece en la arena parlamentaria de Turín. Sesiones inolvidables del 18, 19 y 20 de abril de 1861. Garibaldi, que es un mal orador, ha aprendido de memoria su discurso. Aficionado a la mise-en-scène, ante la barra llena de fanáticos, se presenta con un plaid escocés, negligentemente arrojado sobre su camisa roja. A las primeras palabras pierde el rumbo y cubre de injurias. Al hombre que lo ha hecho extranjero en su patria, al miserable que ha vendido Niza y Saboya a Napoleón. La cámara despavorida nota la palidez de Cavour, que golpea nerviosamente el banco de los ministros con un cortapapel. Su sonrisa ha desaparecido. Por despectiva y sardónica que fuese, era siempre una muestra de humanidad y de inteligencia. En sus labios hay ahora un pliegue trágico. «Esto es intolerable», aúlla con indescriptible dolor. El presidente, espantado, se cubre. La sesión se suspende. Los diputados se dispersan. Un cuarto de hora después vuelven al hemiciclo. No sé si dice hemiciclo o hemiciclo. Cavour tiene la palabra. Yo sé que hay un abismo entre el general Garibaldi y yo.
he cumplido un deber doloroso, el más doloroso de mi vida, cuando he aconsejado al rey que aprobara la cesión de Saboya y Niza a Francia. Por el dolor que yo he sentido, comprendo el del general Garibaldi, y si él no me lo perdona, yo no se lo reprocho. Con un esfuerzo brutal sobre sus nervios, Cavour ha reconquistado su plena lucidez y pronuncia un discurso monumental que aplasta sin remedio a su enemigo. Una vez más ha triunfado y con un vigor ficticio vuelve a sus tareas. Sus íntimos, empero, notanlo desmoralizado y profundamente triste. Por primera vez va a celebrarse en toda Italia la fiesta de la unidad nacional y hay interés en que resulte grandiosa. Actívanse los preparativos y para que no pueda confrontarse su esplendor con el de ninguna otra ceremonia, Cavour manda prohibir que las autoridades del rey abajo se asocien como solían a la fiesta secular que celebran en Turín, en la octava del Corpus Christi, conmemorando el famoso milagro del Santísimo Sacramento ocurrido en 1453. La octava de Corpus Christi, ese año de 1861, viene a caer el 6 de junio. Ese día, en efecto, las autoridades del rey abajo, ministros, senadores, diputados, el podestá y el prefecto y el consejo municipal y todo el mundo político no fueron detrás del palio del Sacramento. Se agolparon ansiosos en los pórticos del palacio de Cavour, en la calle que lleva ya su nombre. La primera fiesta de la unidad se oscurecía con la noticia de que su primer artesano yacía gravemente enfermo. El 29 de mayo, por apoplejía, ha descargado un rudo hachazo a los postres de una cena alegre y copiosa. 2 días después, Cavour se reanima. Pero el 4 de junio se agrava irremediablemente. Fiebre, dolores abdominales, vómitos, delirio. En un instante de lucidez llama a Martín Tosco, su criado fiel. Martín, vamos a separarnos. Ya sabes lo convenido. Cuando sea el momento, llamarás al cura de Santa María de los Ángeles, Fray Santiago, para que me administre. Así lo haré, excelencia. Cavour ha conseguido de Fray Santiago lo que no pudo de don Bosco. La bula de excomunión del 26 de marzo de 1860 contra los autores, promotores, coadyuvantes, consejeros o adherentes de la usurpación de los estados pontificios, impone a los confesores, antes de dar la absolución a quien haya incurrido en ella, el deber de exigir una retractación pública y solemne de aquella iniquidad. Cavour se ha hecho prometer de Fray Santiago que no le exigirá nada. Insondable misterio de una conciencia que no se resuelve a abandonar la roca firme de la fe, donde puso los pies algún día. Cavour, que ya no cree, quiere sin embargo morir como creyente. Señor conde, ya ha llegado el momento. Anda, Martín. Es el 5 de junio. Fray Santiago, prevenido, no se hace esperar. En la antecámara encuentra a la condesa Alfieri, la sobrina predilecta del gran estadista, al ministro Farini, al conde Gustavo Cavour, a otros a quienes él no conoce. La condesa Alfieri, en un mar de lágrimas, va a arrodillarse junto al lecho del moribundo. Mi tío, allí está, Fray Santiago. ¿Queréis verlo? Yo lo he hecho llamar, que pase. Dicen los biógrafos que Fray Santiago era un admirador de Cavour y un hombre de ideas liberales, y que esto tranquilizaba a los que en la antecámara contaban los minutos de aquella conversación ante el ministro de Dios y el ministro del rey. 10, 15 minutos, algunos calculan media hora. Llega el rey consternado. El franciscano sale y ve una interrogación en todos los ojos. ¿Qué ha hecho Cavour? ¿Por ventura se ha retractado? Fray Santiago vuelve la tranquilidad a aquellos corazones inquietos. A uno le dice: yo conozco al pobre conde, un apretón de manos me ha sido suficiente. A otro:
Mis ojos lo interrogaron, sus lágrimas me respondieron. A las 5 de la tarde, un largo cortejo de monaguillos y de fieles, con candelas encendidas, sale de la iglesia de Santa María de los Ángeles, acompañando al sacerdote que lleva el viático. Toma la calle del arzobispado y llega al palacio de Cavour, que no dista más de 100 metros. Era costumbre en Turín que cuantos veían salir de una iglesia una de las procesiones cogieran un cirio en la sacristía y la acompañaran hasta la casa del moribundo. Los pórticos se llenan de gente. Cavour comulga delante de los que han podido acercarse a su lecho. La ciudad desborda con la noticia de la comunión de Cavour. ¿Pero se ha retractado? Nadie sabe nada. La agonía. Las 5 de la mañana del 6 de junio. Cielo tormentoso. Madrugada fresca y húmeda. Mal día para un enfermo. Fray Santiago reaparece con la extrema unción y unge al noble señor que ya no le reconoce. Los familiares rodean el lecho. Algunos responden a las preces en latín. A las 6, el alma del conde Camilo Cavour está en el Supremo Tribunal de Dios y escucha una sentencia que jamás los hombres reconoceremos en este mundo. La marquesa Alfieri cuenta que el día antes le ha dicho: «Quiero que el pueblo de Turín sepa que muero como buen cristiano. Me voy tranquilo. Nunca he hecho mal a nadie». Todos hablan de la muerte cristiana de Cavour. Los que saben catecismo se dicen: desde que el párroco de Santa María de los Ángeles le ha dado el viático y la extrema unción, es que Cavour se ha retractado pública y solemnemente como manda la Iglesia. Los diarios comentan el suceso. El hermano del difunto, Marqués Gustavo Cavour, se cree obligado a aclarar la historia y publica en las Nacionalidades una carta fechada el 20 de junio. El artículo de la Gaceta de Francia que me señaláis contiene graves inexactitudes sobre las circunstancias que han acompañado los actos religiosos por los cuales mi bien amado hermano ha querido consagrar el último día de su vida mortal. Es absolutamente falso que haya hecho o que se le haya exigido antes de su muerte una retractación formal en presencia de 2 testigos. Días antes, el 13 de junio, el párroco titular de Santa María de los Ángeles, cuya parroquia está, ignoramos por qué, en manos del franciscano Fray Santiago, escribe una carta a la Civiltà Católica, que se publica el 28 del mismo mes. El padre Santiago es uno de esos revolucionarios protegidos por Cavour, menos ingenuo que Gavassi, Pantaleón y consortes. Ya conocemos a Gavassi. En cuanto a Pantaleón, era otro fraile apóstata que oficiaba de capellán en las tropas de Garibaldi. La última comunión de Cavour ha sido, pues, su última comedia. Ciertamente no engañaría a Dios, pero el buen pueblo de Turín, que aún en los tiempos de la Revolución no quería que sus grandes hombres muriesen como perros, iba a creer en ella, y eso le pareció a Cavour suficiente para compensarle de cualquier sorpresa que pudiera tener en el otro mundo. El arzobispo de Turín suspendió al padre Santiago en el ejercicio de su ministerio por haber prestado su sagrada investidura a aquel sacrilegio, pero el rey lo recompensó generosamente, concediéndole la cruz de caballero de las órdenes de los santos Mauricio y Lázaro y una pensión con la que pudiera suplir lo que había perdido. Muy bien, así que se murió nomás este señor sin retractarse y recibió el sacramento de la extremaunción. Yo creo que ¿para qué, no? ¿Para qué tanta comedia? ¿Para qué ese numerito si se van a condenar los dos, ¿no? Bueno, hasta mañana.